Mire, es un tema complejo porque evidentemente estamos en pleno proceso electoral. Eh, Cambiar de presidente supondría cambiar de gabinete. Sin embargo, si eso es inevitable y no hay una reacción, yo creo que no hay que esperar muchos minutos más. Creo que cuando un presidente comienza con gestos políticos que me parecen muy buenos, y eso además le genera un caudal político importante, pero cuando se atora en temas eminentemente de gestos políticos, como seguir yendo a penales, levantando colchones, pateando una puerta, esa ya no es una acción política, sino una irresponsabilidad. El presidente Geri es eso, un presidente lejano a esas acciones que ni siquiera corresponden a un ministro ni a un presidente del INPE. De manera tal que continuar con esos gestos que no llegan absolutamente a nada me parece un error grueso y los resultados los estamos viendo. En esa línea, si no hay un giro, yo creo que no importa el tiempo, todavía faltan 6 meses para un cambio de gobierno y es tiempo importante para hacer algo o tiempo importante para evitar que más personas sigan siendo víctimas. Mire, en el tema de los transportistas, ¿acaso no es tan complejo hacer inteligencia de quién extorsiona, quiénes van? Porque se sabe que transportistas están siendo extorsionados. Es tan complejo trabajar con inteligencia en ese proceso, porque no estamos hablando de extorsiones en Tacna, en Tumbes, estamos hablando de extorsiones aquí en Lima, con víctimas totalmente focalizadas y que consecuentemente la acción de inteligencia tendría que ser mucho más eficiente. ¿Por qué no ocurre? No tengo aún una claridad. Yo creo que se trata de una ausencia, en todo caso, de decisión política en la línea correcta. Se está insistiendo en militares en la calle y la verdad eso no tiene ningún efecto para estos temas y no se está viendo el fenómeno que está carcomiendo nuestra sociedad y está generando, como hemos visto hoy, más víctimas. Normalmente, más allá de los gestos políticos, como usted menciona, que tienen un límite y el límite lo da la propia opinión pública, en la que ya no me ofreces nada nuevo, se gobierna normalmente con planes, con estrategias, con equipos profesionales, equipos expertos, de acuerdo a los temas, de acuerdo a coyunturas y de acuerdo obviamente a lo que uno esboza como su gobierno. El presidente Gerí y este gabinete tienen planes, se ve que hay planes, hay equipos técnicos, hay equipos profesionales detrás de ellos para temas como la inseguridad, o van, digamos, tratando de hacer las cosas de acuerdo a lo que pase en el día. Mire, yo tengo la impresión que la mayoría de personas tienen seguramente ánimo de trabajo e intentan de buena fe realizar algunas situaciones. Sin embargo, no veo un respaldo técnico a esos buenos gestos de la política. Tenemos un primer ministro que se le escucha cada vez menos y se entiende la incomodidad. Es una persona que no tiene cuestionamientos, pero que tendría que liderar con mucho más énfasis estos temas. Hay que exigirle más resultado al ministro del Interior, porque para mí los temas que hoy el país tiene vinculado con la extorsión responden únicamente a una necesidad, a una falta de más acción policial. Esto no se resuelve con reuniones de alcaldes y gobernadores y sociedad civil. Esto se resuelve con acción política, con acciones concretas, con operativos, con inteligencia. Entonces nos podemos reunir toda la vida y todos los sectores, pero las bandas y la mafia sigue actuando porque no le toca, no le afecta ninguna reunión. ¿Qué le afecta? La acción policial, únicamente la acción policial. Y creo que el Ejecutivo eso no lo entiende plenamente. La policía está, supongo, haciendo el esfuerzo. Veo al general Reboredo operando, pero él tiene que operar mucho más. Tiene que, como director de una área hoy cada más importante,
no solo operar, sino planificar. Y yo creo que no está teniendo los recursos necesarios y eso pasa por una decisión política. Dinero existe, lo que no hay una comprensión del fenómeno que ahora estamos enfrentando. En esa línea habrán personas de buena fe, pero sin un respaldo técnico adecuado, en rigor, en realidad, los resultados serán como lo estamos viendo, en realidad, resultados muy pobres. Bien, doctor, hablemos ahora de INPE y SUNIR. Usted ha sido director del INPE en su oportunidad. ¿Viene SUNIR a solucionar el problema del INPE? ¿Es un tema de nomenclatura nomás? ¿Se está cambiando el tema por un efecto de marketing, de comunicación? ¿O de verdad se está planteando un cambio que va a venir a transformar el tema penitenciario en el Perú? Porque probablemente el tema SUNIR tiene que ver con los asuntos que hemos conversado hace un momento, de acciones simbólicas, periféricas, nada eficientes para enfrentar un tema. SUNIR se ha vendido como una reforma vinculada a la lucha contra la corrupción en penales, que obviamente existe e intensamente existe, como un mecanismo de lucha contra la inseguridad que no tiene ninguna relación, pero conocido el decreto legislativo, yo no encuentro ninguna razón para una reforma de esta naturaleza. Una reforma se hace cuando se quiere redimensionar, fortalecer una institución. Hoy es todo lo contrario. Es una institución, es unir, disminuir en autonomía, sin capacidad de manejo de su presupuesto, sin autonomía técnica, supeditada plenamente al Ministerio de Justicia, y eso me parece atroz, porque el INPE desde 1985, con todos sus problemas, ha tenido autonomía. Claro, una institución que administra 104.000 presos, 69 penales en una situación calamitosa, sin recursos, siempre estará en crisis. Entonces, la reforma tiene que hacerse sobre la base de las causas de las crisis. Un cambio de denominación, que es lo que prácticamente está ocurriendo, me parece terrible. Como me parece terrible una reforma de una institución en pleno proceso de transición y en proceso electoral, porque en 2 meses o 3 tendremos nuevo presidente y por tanto nuevo ejecutivo, por lo menos comisiones de transferencia, y en ese proceso el INPE estará en proceso de conversión y eso me parece terrible. Yo creo que esta es una situación que, si bien ya se publicó el decreto legislativo, por un tema de responsabilidad tendrían que dejarlo ahí y suspender sus efectos hasta que el nuevo gobierno decida si lo implementa o lo modifica. Eso sería lo más responsable en este momento. ¿Cuáles hubieran sido los cambios propuestos al INPE? Usted que lo dirigió, porque naturalmente el tiempo cambia, la delincuencia cambia, los penales han quedado chicos del tiempo que usted fue director hasta ahora. Por supuesto que han habido cambios, pero ¿cuáles hubieran sido las propuestas en vez de inventar un nuevo sistema con todas esas complejidades que le va a dar la propia burocracia? ¿Cuáles hubieran sido los cambios propuestos? Bien, muy importante lo que usted pregunta. Yo creo que el INPE obviamente necesitaba unos ajustes en el orden administrativo, pero preferentemente, si uno quiere atacar los temas vinculados con la corrupción interna, tiene que revisar los procedimientos de gestión interna. A ver, lo que se está haciendo ahora es básicamente un cambio de la estructura de la sede central del INPE. Una estructura que está definida en la ley del Poder Ejecutivo y que no tiene cambios. Alguien que lo dirige, un superintendente, una secretaría general, direcciones técnicas para consultas, direcciones ordinarias. Pero eso lo tienen todos los sectores. Entonces, ¿dónde está la mano si uno quiere gerenciar y modernizar una institución? En el rediseño de los procedimientos, por ejemplo, de control de personas, de control de paquetes. Y eso no tiene nada que ver con la reforma que ahora se está impulsando. En la mejora de criterios técnicos, en la modernización de procedimientos internos, en la inclusión de tecnología para automatizar mucho más procedimientos, interconectar los penales. Es decir,
más que reforma normativa, se necesitaba rediseñar sus procedimientos para efectos de modernizar e incluir mucho más tecnología. En 2004, cuando yo fui presidente del INPE, llevamos la fibra óptica a todos los penales de Lima. Recién comenzaba el tema. Hoy, por supuesto, esto ya es una normalidad, pero sin embargo, el INPE todavía carece de una interconexión adecuada que permita una seguridad en identidades, en operativos, en procedimientos. Para eso es necesario una modificación así. Yo creo que no, sino básicamente, reitero, la revisión de los procedimientos que permitan revisión de personas, traslado de personas, inversión, por supuesto, índoles operativos que en nada se toca en esta frustrada, espero, reforma. Hay tres cosas, digamos, que de repente no son temas demasiado técnicos, demasiado propios de la propia, digamos, de los penales, pero que uno puede visualizarlos rápidamente y que de repente podrían cambiar las cosas, y llama la atención que tanto tiempo ha pasado y que no cambian. Uno es el tema de las famosas antenas que bloquean a las líneas de celulares. ¿Cómo puede ser que sigan pasando los gobiernos y no se logra concretar un verdadero bloqueo? Lo otro es el tema de los enchufes en las celdas, en los pasadizos de los penales. ¿Cómo puede ser? O sea, si yo quiero evitar que haya comunicación, lo primero que tengo que evitar es que haya, digamos, posibilidad de poder recargar aparatos celulares o cualquier aparato. No puede ser que dentro de cada celda habían enchufes. Naturalmente estos servían también para recargar equipos celulares. Y lo otro, doctor, cuando uno visita algunos países, al ingreso o a la salida, pasan unos escáneres de cuerpo completo, que son una especie de rayos X, que de ninguna manera hay posibilidad de pasar armas y ningún elemento dentro del cuerpo, drogas o lo que fuere. Ese tipo de escáneres ya se comercializan en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no se adquieren para el ingreso de los penales? Bueno, son temas muy interesantes los que plantea. La interconexión es un problema que hay que reconocerlo, es un problema común en todos los penales del mundo. La comunicación celular se ha dinamizado, los aparatos telefónicos tienen diversos tamaños y ese es un problema hoy, es pandémico en todos los penales del mundo. Sin embargo, evidentemente, la lucha es los bloqueadores de telefonía celular. Hay una empresa del año 2013, me parece, una empresa colombiana encargada del bloqueo, que nunca ha terminado del bloqueo total en los penales principales. Es un tema de control de esa empresa. Pero hay una realidad lamentable. Yo no he visto un sistema carcelario desde siempre en el nivel de hacinamiento que hoy tienen los penales de nuestro país. El último penal inaugurado data del 2015. Los penales de la costa entre Tacna, Lima y Tumbes presentan probablemente entre 300 y 400% de hacinamiento. Entonces, las reglas de control son casi imposibles por la masiva concurrencia de personas y el escaso número de efectivos policiales. Y todo eso junto a la situación incontestable del deterioro de la infraestructura penitenciaria. La mayoría de penales tienen entre 50 y 70 años, sin mantenimiento constante. De manera tal que en esas condiciones es muy compleja la tarea del INPE de tener un control al interior de penales. Y por eso se ha anunciado, por ejemplo, que van a rapar el cabello a todos los presos, les van a poner uniforme y van a generar restricciones dentro del penal para evitar que presos estén en los pasadizos, en las escaleras. Y francamente eso me parece un poco ridículo en algún tema. Quienes plantean una medida así no se dan cuenta, no conocen la realidad de penales, porque los internos viven en Lurigancho, en Castro, en el Callao, en la mayoría de penales viven en los pasadizos.
los pasadizos se convierten en dormitorios